Sombras susurraron mi nombre. Sentí el frío de la oscuridad como una mano que aprieta el corazón. ¿Qué harías si la voz que escuchas no pertenece a este mundo? Al exterior mostraba una sonrisa perfecta, fotos con amigos, likes que subían sin parar, pero dentro el vacío me devoraba. La soledad se había convertido en una herida que no cicatrizaba. La rabia contra todo lo sagrado crecía y con ella el deseo de poder. Cada día era una lucha contra un espejo que reflejaba un rostro que ya no reconocía. Un día, mientras navegaba sin rumbo, apareció un anuncio críptico: descubre la verdadera libertad. El mensaje brilló como una llama en la oscuridad y sin pensarlo hice clic. Fue el primer paso hacia lo desconocido, el imán que me arrastró al abismo. Los rituales comenzaron con una vela negra y un círculo de sal dibujado en el suelo. Un libro de invocaciones cubierto de polvo me ofrecía palabras que prometían abrir puertas. Cada símbolo, cada trazo, sentía que rasgaba la piel de mi realidad. ¿Alguna vez has sentido que algo te llama desde el fondo del vacío? Conocí a un hombre de ojos sin pupila que me entregó una pequeña pieza de obsidiana. ¿Estás listo para romper tus límites?, preguntó con una voz que resonaba como un eco en una tumba. Acepté sin dudar, pensando que el poder sería mi respuesta a la injusticia que sentía. La primera noche después del ritual, los sueños llegaron como tormentas. Veía un corredor interminable, luces que parpadeaban al ritmo de un latido ajeno. Al despertar, la habitación estaba impregnada de un olor a hierro. Sentía una presencia al borde de la cama, como un susurro que nunca terminaba. Pero eso no fue lo peor. Una madrugada, la voz volvió, más profunda y clara. Juan, decía, llamándome por mi nombre real, aunque yo había cambiado. El sonido parecía provenir de las paredes mismas. El silencio se volvió un grito, y en la penumbra vi una sombra alargada cruzar la pared, sin forma pero con intención. No era luz, era algo que se alimentaba del miedo. Me desperté paralizado, la respiración se volvió fuego en los pulmones. Sentí que mi alma estaba siendo arrancada, como si una mano invisible tirara de mis hilos. Cada fibra de mi cuerpo gritaba por liberación, pero la oscuridad se aferraba con más fuerza. En ese instante la pregunta se clavó en mi mente: ¿qué harías si la oscuridad te mirara directamente? Los días siguientes fueron una espiral sin fin. La ansiedad me consumía, el insomnio me mantenía al borde del colapso. La sensación de vacío se volvió una sombra constante que me seguía a cada paso. Pensaba que estaba perdiendo la cabeza, que los límites entre lo real y lo imaginario se habían desvanecido. Sentía que algo dentro de mí se estaba apagando, como una vela que se consume sin luz. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y acompáñame a seguir descubriendo hasta dónde llega la noche. En esa oscuridad, mientras la respiración se hacía fuego, una luz tenue se filtró por la rendija de la ventana. No era la luz de la calle, era algo más suave, como un aliento que acaricia la piel. Un susurro diferente emergió, no del abismo, sino de un lugar que nunca había escuchado antes. No estás solo, decía, con una calidez que contrastaba con el frío que había sentido. El sonido me hizo cerrar los ojos con fuerza. Cuando los volví a abrir, la sombra que había cruzado la pared había desaparecido, y en su lugar una pequeña vela roja parpadeaba en la mesita de noche. La llama temblaba, pero no se apagaba. En su fulgor, un libro viejo y gastado reposaba abierto, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Las páginas estaban cubiertas de símbolos que antes me habían aterrado, pero ahora parecían dibujarse con una tinta que brillaba en la penumbra. Leí la primera línea sin siquiera comprenderla. El que busca la luz debe abandonar la sombra que lleva dentro. Cada palabra resonó como un golpe de martillo contra el pecho. Sentí que una parte de mí, la que estaba atrapada en la desesperación, empezaba a romperse. La voz volvió, pero ya no era la del abismo. Era una voz que parecía provenir de la propia vela, una voz que me hablaba directamente al corazón. ¿Por qué temes?, preguntó. ¿Qué es lo que realmente buscas? Mi mente, aturdida por el terror, buscó una respuesta. Pensé en la rabia que había sentido hacia el mundo, en el vacío que me había llevado a buscar poder donde no lo había.
Respondí en un susurro: quiero ser libre. La llama se intensificó por un instante, como si aprobara mi deseo, y luego volvió a su ritmo tranquilo. En ese momento, comprendí que la verdadera libertad no estaba en los rituales prohibidos, ni en los símbolos de la oscuridad, sino en soltar aquello que me ataba al miedo. Sentí una corriente de calor recorrer mi columna, como si una mano invisible me sujetara el hombro y me empujara hacia adelante. La ansiedad que me había consumido empezó a disiparse, y una paz inesperada llegó a mi pecho. Por primera vez en semanas, cerré los ojos y respiré sin que el aire se volviera fuego. El libro reveló una oración sencilla, escrita en tinta dorada: Señor, dame la fuerza para ver la luz en medio de la sombra. No era una palabra de compromiso religioso, era una petición sincera, una entrega de lo que quedaba de mi orgullo. Recité esas palabras en voz baja, y la vela pareció inclinarse, como agradeciendo mi confesión. Sentí que una puerta interior se abría, y una brisa fresca entró en la habitación, moviendo las cortinas con delicadeza. Ese instante marcó el quiebre definitivo. La oscuridad ya no tenía poder sobre mí. La sombra que antes se alimentaba de mis miedos se desvanecía, dejando espacio para una luz que apenas comenzaba a crecer. Aún escuchaba el eco de la voz del abismo, pero ahora era una voz lejana, como el murmullo de un río que ya no amenaza, sino que calma. Los días que siguieron fueron diferentes. La ansiedad disminuyó, el insomnio cedió, y la sensación de vacío se transformó en una curiosidad serena. Cada mañana, al abrir los ojos, la vela todavía estaba allí, aunque ahora su llama era más estable, como si hubiese encontrado su propio ritmo. Empecé a escribir mis experiencias en un cuaderno, no para registrar un ritual, sino para entender cómo había llegado a ese punto y cómo podía seguir adelante. Una noche, mientras revisaba mis notas, una pregunta surgió en mi mente: ¿qué hubiera pasado si nunca hubiera buscado esa luz? Me di cuenta de que la respuesta no importaba. Lo que importaba era lo que había aprendido. La verdadera fuerza no proviene de invocar a entidades que prometen poder, sino de reconocer nuestra propia capacidad de cambiar, de aceptar que la sombra es parte de nosotros, pero que no nos define. Ahora, al mirar atrás, entiendo que el camino que recorrí fue una prueba. Cada símbolo, cada susurro, cada sombra, fueron lecciones disfrazadas. La oscuridad me mostró mis límites, y la luz me enseñó a superarlos. No fue un milagro, fue una decisión consciente de abrir los ojos, de dejar que la fe, sea cual sea la forma que cada uno le dé, me guiara fuera del abismo. Si alguna vez te encuentras en una encrucijada, si sientes que la noche es demasiado densa, recuerda que una vela puede encenderse incluso en la más profunda oscuridad. No necesitas rituales prohibidos para encontrar esa llama. Solo necesitas la voluntad de buscarla y la valentía de dejar atrás lo que te consume. Al compartir mi historia, mi intención es que sirva de espejo para quien esté atrapado en la sombra. Que veas que la salida existe, que la luz está al alcance de la mano, aunque a veces parezca oculta bajo capas de miedo. Cada paso que das hacia la claridad, por pequeño que sea, aleja la oscuridad un poco más. ¿Has vivido alguna experiencia similar? ¿Qué te ha ayudado a encontrar tu propia luz? Deja tu comentario. Quiero leer tus historias y aprender de ellas. Tu voz puede ser ese faro para otros que todavía buscan. Si este relato ha resonado en tu corazón, si sientes que la llama se ha avivado dentro de ti, te invito a seguir acompañándome. Suscríbete, comparte este video y activa la campanita. No solo para no perderte los próximos episodios, sino para que juntos construyamos una comunidad que ilumine los rincones más oscuros. Cada like es un pequeño destello que refuerza la luz que todos buscamos. Recuerda, la noche puede ser larga, pero siempre hay un amanecer esperando. No dejes que el miedo dicte tus pasos, deja que la esperanza sea la brújula que te guíe. Gracias por escuchar. Y hasta la próxima, donde seguiremos desvelando los misterios que se esconden tras la sombra.